Hola, muy buenas tardes queridos amigos de YouTube. En esta tarde hoy quería compartir con ustedes las reflexiones que hacemos semanalmente, eh, donde podemos compartir un rato meditando un poco la palabra y mirando las cosas que a veces en nuestro mundo natural no podemos entender, pero siempre algo de lo natural nos muestra parte de lo celestial. Bueno, entonces hoy para iniciar quiero que comencemos meditando o leyendo en tu Biblia Gálatas 4:1, desde el 1 hasta el 11. Entonces empezamos. Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia. Aunque sea en realidad el dueño de todo, hay personas que cuidan y que se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de estos derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Bueno, este pasaje lo vemos en Gálatas, como les decía, Gálatas 4, del versículo 1 hasta el 11. En la versión que yo les leí es la versión Dios habla hoy, pero tú la puedes buscar en tu Reina Valera, en tu versión digital, en la nueva traducción viviente, lenguaje actual, bueno, en fin, en las diferentes traducciones que hay ahora de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quería hoy compartir con ustedes sobre este pasaje? Aquí vemos que el pasaje habla de un heredero, de un esclavo, de un tiempo, habla de poderes de este mundo, de un rescate y de los hijos. Y cómo estos hijos reciben el espíritu que clama Abba Padre. Y también de cómo es posible que conociendo y recibiendo a Dios, volver a caer como esclavos, como si todo lo que Pablo hizo en este tiempo se hubiera perdido. Entonces vamos a ir partiendo esto por, como dice el dicho, por partecitas. Un heredero sin autoridad es, por ejemplo, aquí vemos que habla de un heredero. En este mundo terrenal, cuando una persona recibe una herencia, un niño o un jovencito que aún no es mayor de edad, tiene que someterse bajo esa ley que dice que debe ser mayor de edad. Y entonces siempre la persona que se queda encargado, digamos, de los bienes que este joven o esta joven vayan a recibir debe ser un tutor o albacea. O también si el testamento dice que en cierto tiempo, en una fecha específica, se pueda abrir el testamento para saber los herederos y cómo van a recibir. También hay que esperar ese tiempo para poder recibir esa herencia. Entonces, cuando nosotros, el pasaje dice que cuando éramos niños, estábamos esclavos. Cuando nosotros vamos a recibir una herencia, somos esclavos de estas reglas que nos limitan a cierta edad o tiempo recibir la heredad, lo que nos vayan a dar de herencia. Y esto queda fijo bajo unos parámetros que el abogado los deja por escrito o los dejan en el testamento. Entonces, de la misma manera, al cumplirse, como leíamos en el texto, al cumplirse el tiempo en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, dejamos nosotros de ser esclavos cuando le recibimos
Cuando este tiempo se cumplió, el Señor, nuestro Padre Celestial, envió a Jesucristo y fue el tiempo en que se cumplió y vino a traer salvación a toda la humanidad. Pero como los testamentos estamos hablando, solamente quienes le quieren recibir son los que aceptan lo que el testamento trae, la herencia que trae para cada uno. Asimismo es la salvación que recibimos a través de Jesucristo. Entonces, debemos tener en cuenta que solamente quien acepta la herencia que le han dejado es quien la va a recibir. Y que si, por ejemplo, tú eres heredero y no quieres recibir esa herencia, inmediatamente la legislación establece que el heredero será el Estado. O sea que esa herencia que iba a ser para ti y no la quieres recibir, el Estado te queda con ella. Entonces mire que aquí nosotros podemos observar que por medio de ejemplos terrenales, el Señor siempre nos va a ilustrar una verdad espiritual. Estábamos esclavos nosotros en las leyes de este mundo. Satanás siempre quiso dañar la creación que nuestro Padre Celestial hizo con mucho amor. Él sabe que nosotros somos algo amado para Dios, que Dios siempre ha querido que nosotros nos rescatemos de aquel error que Satanás hizo desde el principio con la creación, con los hijos de Dios, con lo que el Señor había hecho. Y como siempre ha querido dañar ese diseño original, Él siempre utiliza estrategias para que nosotros permanezcamos apartados del amor de Dios y no nos volvamos a Él para aceptarle como un verdadero Padre. Nunca, a muchos se les dificulta ver a Dios como un verdadero Padre. Y el problema es que muchos también, si nosotros leemos el pasaje, ahí vemos como también ilustra a aquellos que ya lo han recibido. Entonces el gran problema es que muchos han aceptado a Jesús y dicen creer en Él. Pero a veces decir que hemos recibido a Jesús es una cosa que implica muchas otras detrás de eso. Y el problema es que se dice creer en Jesús, pero se le cuesta a muchos, llega a volverse difícil creer que como hijos de Dios también son herederos del reino de Dios. Entonces, y al no creer, es como si estuviéramos negándonos a recibir esa herencia que el Señor nos ha otorgado. O sea, como les ponía en el ejemplo del testamento, el que se rehúsa a recibir esa herencia, el Estado dice que se queda como heredero. Entonces nosotros, siendo herederos, nos perdemos de la heredad, porque nos falta creer. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo en el versículo 9 al versículo 11 menciona que cómo podemos seguir siendo esclavos y que el trabajo que él hizo parece no hubiese servir para nada, está hablándole a aquellos que ya han aceptado al Señor Jesucristo, que ya dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no han aceptado la herencia que Dios nos ha entregado. Entonces, o que solamente aceptan una parte, pero no la aceptan toda. Si tú te vas a las leyes, te darás cuenta que al recibir una heredad, implica que tú recibes todos los bienes, pero también recibes las obligaciones. Entonces, por ejemplo, si una persona le deja la heredad a otra, pero tiene deudas y compromisos, aquel que hereda debe cumplir con eso que la persona le dejó. O sea que no solamente recibe bienes, sino que también las obligaciones y compromisos económicos que esta persona les dejó. Entonces, otro ejemplo que podíamos poner es que si recibes una empresa, pues tú no te vas a sentar a que el dinero se multiplique. Tienes que trabajar en esta empresa. Tienes que estar pendiente de los obreros y de todos los compromisos que implica el sostener una empresa. Entonces, mira que recibir una heredad también es recibir unos compromisos y aceptar todo lo que este testamento o esta herencia requiere. Porque si no, por ejemplo, en lo material, si recibes una empresa y no estás pendiente, pues te vas a la quiebra. Pero entonces aquí en el ejemplo que Pablo coloca es que muchas veces decimos ser hijos
recibimos a Jesús, decimos ser hijos de Dios y no recibimos en total la heredad porque también requiere que nosotros nos esforcemos y estemos siempre en comunión con el Espíritu Santo, quien es que nos guía a toda verdad. Entonces, como verdaderos hijos de Dios debemos creer que somos herederos juntamente con Cristo y que además de eso también somos obreros y apropiarnos de todo lo que se nos ha entregado. Y para poder apropiarnos, como les decía, debemos primeramente conocer qué cosas hemos recibido. ¿Y cómo sabemos qué cosas hemos recibido como herederos del reino? Pues te cuento que en la palabra de Dios, lo que la llamamos la Biblia, allí encuentras todas las cantidades de cosas que recibes como un hijo de Dios. Pero también encuentras unos compromisos que debes cumplir. Entonces, nuestro Padre Celestial nos muestra muchas cosas a través de su palabra y así le aprendemos a conocer. Pero también la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a empoderarnos y a tener fuerza para no seguir viviendo aquella vida pasada, sino vivir una nueva vida como nuevas criaturas que somos hechos en Cristo Jesús y poder ser verdaderos herederos del reino de Dios, el reino de los cielos. En Lucas 11:13 dice la palabra de Dios: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuán más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces mira, tienes que apropiarte como hijo de Dios de las cosas que te pertenecen. ¿Dónde las encuentras y cómo sabes cuáles son? Leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes tener sabiduría para comprender cómo vivir de una manera diferente y ayudarte a ti mismo por medio del Espíritu Santo a cambiar aquella vieja manera de vivir y vivir a una vida nueva? Por medio del Espíritu Santo, la comunión constante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que está con nosotros aquí porque el Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos dejaría un consolador y ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces recuerda que tomado de la mano del Espíritu Santo, tu vida empieza a tener una forma diferente de vivir. Ya no vas a vivir como aquel viejo hombre. Y así podrán aquellos que te observan decir: Él recibió a Jesús y vive. Sí, podrán decir: Él recibió a Jesús, vive de una manera diferente y podemos ver que Dios está con esa persona. Podemos ser testimonio del amor de Dios aquí en la tierra. Empezamos a cambiar nuestra vieja manera de pensar y somos renovados día a día para vivir de una manera diferente. Y sabes, si todos pensaran de esta misma manera, hicieran el esfuerzo de convivir más con el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces este mundo sería un mundo diferente. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar las reflexiones que día a día subo. Si te pareció buena, compártela. Si ha sido edificación para ti, ojalá sigas creciendo y no eches para atrás, sino que cada día esté creciendo más y más en el poder, en el amor y en la misericordia de Dios. Bendiciones.